Buenas tardes a todos y bienvenidos al episodio 14 de Pandemia Educativa. Lamentamos este retraso de 2 minutos. Normalmente empezamos puntuales, pero estábamos intentando transmitir en vivo en Facebook y parece ser que ya está funcionando. Excelente, pues bien, el día de hoy, como siempre, Pandemia Educativa, como ustedes saben, es un programa que surge a raíz de esta pandemia de COVID-19 y de los retos a los que se enfrentaron los colegios, pues con la necesidad y al verse forzados de implementar metodologías de aprendizaje remoto y varias cosas que hemos tratado ya en episodios anteriores. Sin embargo, fue una oportunidad bien interesante para empezar o para recibir preguntas y algunos docentes, líderes educativos, personas interesadas en educación y aprendizaje han expresado algunas preguntas y algunos pues intereses en temas generales de educación, no solamente para hacer frente a la pandemia, sino ya para hacer de la educación una pandemia, ¿no? De la innovación educativa una pandemia, lo cual está padrísimo y nos inspira mucho a seguir haciendo los programas. Y como ustedes saben, entonces, los programas responden a ciertas preguntas que nos hace el público, como ustedes que están aquí presentes, como los que nos ven en Facebook, en YouTube, en las redes sociales, los que nos siguen en el grupo de Pandemia Educativa en Facebook. Nos hacen llegar a veces preguntas y una de esas preguntas que acaba de pasar fue justo que cómo podemos promover la metacognición en la educación, y vamos a hablar justo un poquito de entonces qué es la metacognición, que es esa palabra tan rimbombante que escuchamos muy seguido en educación, pero además justo ver cómo prácticamente podemos hacerla en cosas que son muy sencillas y que solamente necesitamos hacer un pequeño esfuerzo para que se generen los hábitos para hacerlas constantemente, ¿no? Como todos los hábitos que los seres humanos hacemos. Entonces, una de las preguntas que nos hace pensar en metacognición es la pregunta de cómo aprendemos mejor y sobre todo, qué procesos ayudan a los estudiantes, jóvenes, niños pequeños, jóvenes de secundaria, también los de preparatoria y universidad, incluso nosotros como adultos que nos consideramos aprendices permanentes. ¿Cómo aprendemos mejor, no? Yo en lo personal, por supuesto que a través de mucho estudiar, de mucho reflexionar, de mucho introspectar en mí y como que darme el tiempo de pensar en mí y decir qué es lo que me sucede cuando aprendo algo, qué me pasa en ciertas experiencias, me he dado cuenta y me he vuelto también un poquito más sangrón en elegir las experiencias que me gusta vivir de aprendizaje porque ya sé cómo aprendo mejor, ¿no? Y, por ejemplo, me he dado cuenta que conferencias, así conferencias normales, a lo mejor no son muy buenos para mí, pero, por ejemplo, hablar sí o conversar, ¿no? Entonces, mis procesos de aprendizaje son mucho de interpersonalidad, de relacionarme con el otro, de compartir con el otro, de cuestionarnos unos a otros. Como entonces buscamos siempre, o busco yo siempre, estos conversatorios o estas personas que amigos míos, generalmente mis amigos son aquellos con los que puedo generar conversaciones desde distintos expertices y desde distintas experiencias que, que me han logrado para mí ser interesantes, ¿no? Y que me ayudan a aprender mejor. Entonces, está aquí Adriana, mi asistente. Perdón que interrumpa un minuto, pero la estoy haciendo co-host para que ella pueda checar lo de la transmisión en vivo en Facebook. Bien. Entonces, pues listo, ya está. Y bueno, como les comentaba, una de las cosas que me he dado cuenta es que todas las personas estamos o tenemos ciertas o diversas formas de aprender.
que se relacionan mucho a nuestra personalidad, a nuestro sentir, a nuestras experiencias previas, a también lo que nos vamos acostumbrando a través de la generación de hábitos y muchos, pero incluso en la escuela, a pesar de que constantemente hacemos las mismas prácticas, muchas de ellas obsoletas, hemos generado también los seres humanos esta capacidad de aprender de distintas maneras y se relaciona mucho con estilos de aprendizaje. O sea, al final es estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples, que inteligencias múltiples es una teoría ahí medio cuestionada, pero estilos de aprendizaje no. Estilos de aprendizaje sí existen y sí es una cosa bien real y que yo me he dado cuenta también con mis alumnos o con mis clientes con los cuales a veces capacitamos o con los cuales a veces damos consultoría. Todos estos procesos son procesos de aprendizaje. Entonces, el darnos cuenta que todas las experiencias que tenemos son procesos de aprendizaje o pueden ser procesos de aprendizaje desde el principio que hemos repetido varias veces de que el aprendizaje es inevitable y es permanente, entonces, pues nos tenemos que cuestionar cómo aprendemos mejor. Y muchas veces aprendemos mejor dándonos cuenta o metiéndonos o involucrándonos en experiencias que consideramos relevantes. Lo que hemos identificado a lo largo del tiempo, lo que he visto a lo largo del tiempo en distintas experiencias, en distintos proyectos, con distintas escuelas, con distintas organizaciones, con distintas empresas que se han sometido a los procesos de aprendizaje que diseñamos desde EVAS, lo que hemos identificado es que si las cosas no son relevantes para su vida real, es muy difícil que las aprendan. Pueden memorizarlas temporalmente, pero aprender como por siempre tiene que ser algo relevante, algo significativo, ¿no? Entonces, en este sentido, la significatividad se vuelve esencial y no se vuelve algo que puede ser un contenido importante, porque hay contenidos que son importantes porque son parte de la cultura, porque fortalecen la cultura general, porque son parte digamos, de la dimensión técnica del aprendizaje en una carrera, en la prepa, en la secundaria, en todas las escuelas, como sumar, restar, como las matemáticas, como el español, como las artes. Todas estas asignaturas tienen un componente que es esencial y que es necesario aprender para generar un todo en nuestro ser. Pero a veces no son relevantes por la forma, no porque no sean relevantes para la vida, sino porque la forma en la que se enseñan no es relevante. ¿Cuántos de ustedes, no les digo levanten la mano, pero cuántos de ustedes tienen todavía su flauta o aprendieron realmente o son grandes flautistas después de haber estado 6 años tocando la flauta en clase de música en primaria? Pues somos muy pocos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros aprendemos a tocar perfectamente la melódica porque la llevamos 6 años en primaria? Sin embargo, a mí me tocó ver a una compañera que no sé si me vaya a ver en algún momento en este video, pero Marilu se llama, ella es maestra de música y me tocó ver justo que ella no pedía a los estudiantes, trabajamos en algún tiempo en alguna escuela juntos, y no pedía a los estudiantes un instrumento musical para todos como para estandarizar como si fueran producción en serie. Ella pedía más bien como un set de orquesta para el salón y con eso cada estudiante elegía qué instrumento le gustaba más o a lo mejor si no alcanzaba instrumento entonces siempre tenían la oportunidad de cantar o de incluso hacer música simplemente dando palmadas en la mesa, en sus bancas, porque era parte de la música. Y entonces ella hacía música como ensambles musicales, porque todavía trabaja como maestra de música, ahora nada más que está en Guanajuato, pero ella hace ensambles como musicales, con movimiento y con expresiones y con seguimiento de ritmo desde los estudiantes. Y algo que es muy valioso para el aprendizaje, para aprender a aprender y para los procesos metacognitivos, en este caso específico de la música, es que ella intentaba o podía hacer como estas reflexiones sobre lo que sentían los estudiantes al tocar ciertos instrumentos, lo que vivían los estudiantes
al intentar, perdón, al intentar hacer los ensambles y y es bien interesante porque, perdón, es que tengo un problemita aquí. Tenemos un problemita técnico, disculpen. Listo, Adriana, ya. Ok, perdón. Ella siempre llevaba todas las experiencias a la reflexión. ¿Qué sentían los estudiantes? ¿Qué habían logrado? ¿Cómo se sentían con esto? ¿Cómo le hicieron para aprender? Entonces, estos eran procesos metacognitivos y todos los estudiantes aprendían a apreciar la música, a vivir la música, grabaron discos como siendo estudiantes. Yo llegué a participar en uno de ellos, obviamente discos nada más para la comunidad de la escuela en la que estábamos, pero bien bonito, era muy bonito ver cómo los estudiantes se integraban en la música y vivían la música porque se les enseñaba de una manera en la que la metacognición era importante. Entonces, listo. Entonces, se generaba estas relaciones en las que los estudiantes podían darse cuenta de cómo estaban aprendiendo. Y eso es la metacognición. La metacognición es en sí un proceso en el cual los estudiantes se dan cuenta de cómo aprenden, ¿no? Es lo que necesitamos hacer con los estudiantes es darnos cuenta de cómo aprendemos. Y aquí podríamos poner de cómo aprendemos mejor. Como ustedes pueden ver, yo nunca aprendí a escribir muy claramente. No, es por el iPad, en realidad sí. Pero bueno, el darnos cuenta de cómo aprendemos mejor nos permite justo poder tener mayor liderazgo sobre nosotros mismos, sobre nuestro aprendizaje, mayor autonomía, mayor fuerza de decidir qué quiero, cómo quiero y cuándo quiero aprender algo. Y si podemos enseñarles a nuestros estudiantes a lo largo de su historia educativa a decidir cómo aprender mejor, los estudiantes van a estar listos para la vida. Vamos a lograr el objetivo de la educación, que es prepararlos para la vida real, que la escuela, no sé por qué se piensa que la escuela no es la vida real, también es la vida real, pero más bien para la vida en sociedad o productiva, que también hay cuestionamientos ahí, pero bueno. Entonces, vamos a recordar algo que desde 1956 está ahí y que la verdad es que lo he visto muy poco ponerse en acción. Y espero que los pandemias sí lo estén poniendo en acción y que cada vez más escuelas lo hagan realmente así. Pero esto que vemos es la taxonomía de Bloom. Del lado izquierdo, de este lado, estamos viendo que la taxonomía de Bloom, como él la hizo en 1956. Y la taxonomía de Bloom es justo categorizar y jerarquizar procesos de aprendizaje desde el conocimiento hasta la evaluación. Si ustedes se fijan, esto apuntaba a la evaluación. ¿Qué quiere decir? A que alguien le dijera al estudiante si estaba bien o estaba mal, si había logrado aprender o no, otra persona. Y entonces pasa de conocer, de comprender, de aplicar, de analizar, de sintetizar y de evaluar el conocimiento. Sin embargo, la modernidad, la llegada de la tecnología, la necesidad de desarrollar nuevas habilidades para el mundo digital y para integrar el mundo digital a esta, digamos, nueva situación, hace que podamos tener un acercamiento distinto que promueven Krathwohl y Anderson en el 2001, justo entrando el siglo XX, el siglo XXI, perdón. Y es que primero lo que hacen es cambiar la taxonomía de Bloom de sustantivos a verbos. Y esto pareciera que es algo sencillo, pero es un cambio radical, porque eso quiere decir que no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo algo, estoy siendo algo, estoy conociendo,
estoy comprendiendo, estoy aplicando. No adquiero conocimiento, no alcanzo la comprensión. Entonces, estamos hablando de que estos eran objetivos, metas, tenían un final, mientras que Caldwell y Anderson proponen algo que es un proceso constante. Y que además la jerarquía cambia cuando la evaluación sugieren que la evaluación es un paso antes de la creación, y la creación como esa expresión máxima del aprendizaje de los seres humanos. Bueno, ¿por qué es esto relevante para la metacognición? Porque si yo quiero que un estudiante alcance a llegar hasta el nivel de creatividad, si yo quiero que un estudiante alcance o logre estar listo para vivir autónomamente, para ser independiente, para construir el mundo en el que quiere vivir, hacer esa magia de transformar su existencia, necesito que aprenda que aprender es un proceso constante y va a ser permanente durante toda la vida. Todos aprendemos a cualquier edad. Bueno, ahí vemos algunas personas más necias que otras, pero sí, aprendemos a cualquier edad y constantemente estamos aprendiendo. Pero no me convence esto, ¿no? Y en algunos casos hemos visto esta otra opción. Y yo sugiero esta otra opción de trabajar con la taxonomía de Bloom, que además fortalece los procesos metacognitivos a través de las jerarquías. Es decir, imagínense que ustedes llegan, aprenden a través de un proceso creativo. Es decir, vamos a ver, chicos y chicas, el día de hoy vamos a aprender a hacer huertos. Tráiganse la tierra, tráiganse las semillas, vamos a poner los almácigos, vamos a llenar de tierra aquí, vamos a combinar con la fibra de coco, tráiganse un poco de composta. Lo tenemos que regar, no lo tenemos que regar. Venimos al día siguiente, observamos cómo está. Hay que ver que la tierra no esté ni tan húmeda ni tan fuerte. Podemos hacer investigaciones, pero ya estamos creando esto. Y mientras estamos creando, estamos evaluando cómo vamos haciendo las cosas. Estamos observando que esto esté funcionando. Una vez que tenemos más información, podemos empezar a analizar lo que está sucediendo. ¿Qué sucede? ¿Qué analizar en el momento en que yo riego, se activa la semilla crece, cuánto tiempo tardan las distintas especies en germinar, cuánto tardan para poder ser trasplantadas al huerto y de los almácigos. Todo esto se hace a través de la evaluación y el análisis y la aplicación de lo que yo puedo estar investigando, de lo que yo puedo estar conociendo o de lo que el docente me dice que podemos estar haciendo juntos. Entonces, digamos que es un proceso cíclico que constantemente podemos estar haciendo a través de la creación, y esto a través de la experiencia, a través de la creación, a través de entender cómo podemos hacer las cosas, es que logramos comprender y es que logramos conocer, ¿no? Es que logramos que esto se dé realmente. Entonces, los temas que se quedan normalmente a nivel de conocer, que es un proceso cognitivo de orden inferior, es lo último que nos importa, porque es justo lo de orden inferior. O sea, los temas, los datos, eso es lo menos importante en el aprendizaje. Lo más importante es este ciclo que podemos generar aquí. El ciclo de la creatividad. El ciclo de poder estar dando vueltas y constantemente observando y aprendiendo e introspectando en estos 4 niveles de la taxonomía de Bloom. Entonces, bueno, así es como logramos comprender y conocer mejor, porque lo hacemos a través de la experiencia de vida, lo hacemos a través de la experiencia con otros, a través de la relación que estamos llevando para crear algo. Y es que todo el mundo funciona a través de relaciones. Entonces, ¿qué es aprender a aprender? Aprender a aprender, o los procesos metacognitivos, requieren de respondernos 4 preguntas en todas las actividades de aprendizaje. Y estoy viendo aquí, y me da muchísimo gusto, espero que sí sea la misma,
Estoy viendo que está Ceci Manzanedo, y si está Ceci Manzanedo, yo la conozco y me da mucho gusto que esté aquí. Si es la misma que yo conozco, creo que sí. Entonces, ella seguramente ya se echó en algún momento que nos hayamos encontrado en la vida, se echó todo este rollo de aprender a aprender, pero es bien importante estas 4 preguntas para procesos metacognitivos, porque son 4 preguntas que nos permiten entendernos en nuestros procesos de aprendizaje. Y esto se hace así. La pregunta ¿qué sé? Se hace previo. Esto es previo al proceso de aprendizaje. Siempre, para poder promover aprendizajes metacognitivos, siempre es bueno empezar cuestionando a los estudiantes y explorando con los estudiantes qué sabemos sobre lo que queremos aprender. Entonces, a ver chicos, a ver chicas, ¿qué sabemos sobre huertos urbanos? ¿Qué sabemos sobre la Revolución Mexicana? ¿Qué sabemos sobre trigonometría, no sé qué es? ¿Qué sabemos sobre energía nuclear? ¿Qué sabemos sobre sostenibilidad? Y empezamos a hacer ese sondeo de conocimientos y empezamos a tejer una red bien interesante de perspectivas, de experiencias, de conocimientos previos que nos dan un soporte bastante valioso de qué sigue. Y entonces, con base en eso, yo como docente ya no te voy a enseñar algo que tú ya aprendiste a lo mejor en un video de YouTube, porque ahorita en este mundo hiperconectado y en este mundo en el que vivimos con tanta información disponible, créanme que los estudiantes, los temas al menos, o los contenidos, muchos de ellos ya los tienen aprendidos, incluso a través de películas, aunque estén medio distorsionados, ya lo que hacemos nosotros es encaminarlos hacia lo adecuado. Pero es muy importante saber qué saben sobre un tema, sobre un contenido, sobre una experiencia que vamos a hacer. Después, eso es decidir, ¿no? Decidir juntos qué queremos aprender. Sabiendo ya lo que sabemos, entonces ya no vamos a perder tiempo en volver a aprender lo que sabemos. Y esa es otra cosa que a mí me pasaba mucho en la escuela y que me desesperaba incluso hasta universidad. Todas las clases de filosofía que tomé en secundaria, preparatoria y universidad, porque bueno, uno cuando estudia humanidades no se escapa nunca de la filosofía, siempre empezaban con los mismos temas y siempre seguían el mismo programa. Era como leerse, que además era terrible. Bueno, el libro es hermoso, pero me refería, era terrible usarlo como libro de texto. Era leerse El mundo de Sofía 3 veces en la vida, solamente porque los maestros de filosofía te lo pedían. Entonces, bueno, en ese sentido, si yo mejor me preocupo por lo que ya los estudiantes saben, pues entonces ya puedo aprovechar cancha y meter nuevos conocimientos y meter nuevas posibilidades en el aprendizaje. Una vez que hacemos esto, entonces ya se vive la experiencia. Vivir la experiencia de aprendizaje. Y al vivir la experiencia de aprendizaje, es cuando todo eso que decidimos juntos toma sentido y relevancia, porque es algo que surgió del interés de los estudiantes. Y ya cuando aprendimos, ya cuando vivimos esa experiencia, ya cuando terminamos el periodo de aprenderla, es cuando nos preguntamos entonces qué aprendí. Y esto es igual, cuestionar al colectivo. ¿Qué aprendimos? O también puede ser un proceso individual. El que aprendí puede ser individual o el que aprendimos puede ser colectivo. Y ahorita vamos a ver herramientas más específicas de cómo llevar estos procesos. Y la última pregunta es ¿cómo lo aprendí? Y aquí es donde está el secreto de aprender a aprender. No se trata nada más de saber qué aprendí. Si me aprendí el tema que tenía que aprender, si aprendí qué significaba una revolución para la historia de un país. No se trata de aprender a ser un huerto urbano solamente. Se trata de que yo me dé cuenta de, para mí, esa experiencia, qué tan efectiva fue, y si pude haber aprendido a eso mismo de otra manera. Y eso solamente se hace a través de procesos de reflexión. La reflexión
es el proceso esencial para alcanzar la metacognición. La metacognición es no solo saber, sino metacognición es saber lo que sé y cómo lo sé. Y saber que sé lo que sé porque lo sé. O sea, si estoy siendo claro, es como esta forma de justificar la respuesta y que además favorece muchísimo el pensamiento crítico. Porque entonces me puedo dar cuenta a través de estos procesos de reflexión me puedo dar cuenta si mi conocimiento es desde la posverdad o desde el pensamiento crítico y la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y entonces saber si mi opinión está sustentada en la crítica, en la ciencia, en lo real, o si está sustentada en las opiniones de los demás. Y entonces eso es posverdad. Y entonces empezamos con estos problemas de, es que mi opinión es válida. Pues sí, es válida y es respetable, pero eso no quiere decir que esté correcta, ¿no? Eso es una discusión bien interesante que a lo mejor trataremos en otro capítulo. Pero bueno, prácticas metacognitivas para ir a las preguntas, que también tenemos ahí algunas preguntas que nos están llegando para responder. Prácticas metacognitivas. Una cosa que pueden hacer sus estudiantes a todo nivel y en todo momento. Llevar su diario de aprendizaje o su bitácora de aprendizaje. Puede ser colectiva, puede ser individual. Es decir, yo, por ejemplo, con lo que tenía con mis alumnos cuando estaba en salón de clase, era llevar un cuaderno que se iba a casa de cada uno de ellos cada día. Y entonces ellos tenían que hacer toda una hoja de qué se aprendió en la clase. Y la presentábamos al día siguiente y la compartíamos. Y entonces ellos solitos empezaban a ser creativos. Ellos solitos empezaban a poner nuevas formas de proyectar lo que habían aprendido a través de mapas mentales, y luego hacían recortes y luego empezaron a hacer como casi obras de arte en el cuaderno. Entonces era un cuaderno que era así y terminó así de choncho con todo lo que le metían y le pegaban. Pero bueno, esa es una de las cosas que los estudiantes pueden hacer. Diarios de aprendizaje a través de las 4 preguntas clave. Pueden incluso ser puros SQAs, pero SQAC, pero igual y no, igual y puede ser algo más creativo, algo más personal, como su diario, que escriben al día de, ay, hoy me enamoré, hoy no sé qué, o no sé cuánto. Ese, pero de aprendizaje, es una muy buena práctica para la metacognición. Otro, por supuesto, siempre tener la oportunidad de cerrar con reflexiones grupales. Toda la experiencia que se haga en sesiones virtuales, en el caso de ahorita de la pandemia, o en sesiones grupales, presenciales, cuando ya se pueda, esperemos pronto. Siempre intentemos darnos unos minutos al final para hacer un círculo de cierre y al menos pedirles a las personas que en una palabra expresen qué sintieron, o qué se llevaron, o qué aprendieron. O en una oración digan qué fue lo más impresionante del tema que se vio, o de lo que se aprendió, o de lo que se hizo. Siempre es importante cerrar con reflexiones grupales. Grupales para que también entre estudiantes empiecen a conocer cómo los otros ven las cosas distinto a ellos y se genera también un sentimiento un poquito más hacia la otra edad. SQAC, que como comentábamos, son estas preguntas: ¿qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo aprendí? ¿Y qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Esas son las 4 preguntas clave. Se puede hacer una tabla. Vamos a publicar la tabla en el grupo de Facebook. Una tabla propuesta de SQAC, pero pues es muy sencillo. La pueden hacer ustedes en Word. Es una tabla en donde ponemos qué sé, qué quiero aprender, qué aprendí y cómo lo aprendí. Y se va llenando a lo largo de la experiencia. Yo en lo personal tenía una también en la pared, aquí es una pared verde. En la pared tenía un SQAC con mis estudiantes y íbamos poniendo con post-its, íbamos llenando cada una de las columnas, y justo al día cuando hacíamos los cierres de clase íbamos poniendo ahí post-its que aparecían, y la invitación era que ellos lo hicieran autónomamente. Entonces muchas veces ellos iban poniendo aprendizajes sin que yo se los pidiera. Anotaban en su post-it, siempre traían sus post-its y ahí vieron y pegaban sus post-its. Entonces, ahora con las herramientas digitales se puede hacer de manera fantástica en un Padlet, por ejemplo, o en un colaborativo tanto de Keynote como de Google, ¿no? Entonces, todas estas herramientas colaborativas como muros permiten que vaya viendo un registro de estos aprendizajes. Por supuesto, la autoevaluación
siempre a través de los productos que se generan, compartirlos con los otros, que otros estudiantes evalúen a sus compañeros, siempre perdón, que los estudiantes evalúen siempre con una escala o una rúbrica, obviamente, que se les da previo a que empiecen a hacer las actividades. Aquí sí es bien importante y lo platicamos en el episodio de evaluación, que no recuerdo cuál número fue, pero hablábamos de cómo las rúbricas no solo son una herramienta de evaluación, sino también son una herramienta para asegurar el éxito, y por eso es recomendable darles la rúbrica justo desde antes de que empiecen a hacer la tarea o el producto que tienen que crear, porque la rúbrica es una guía, y entonces ellos saben y se pueden forzar a llegar a los niveles más altos y promueve la voluntad de los estudiantes. Entonces, la autoevaluación es a través de rúbricas, ¿no? Más allá de, ¿cuánto te pones? 6, 8. Porque cuando les pedimos cuánto te pones en número, generalmente lo que expresan es qué nivel de confianza tienen en ellos mismos. Y todos se van a poner 7, 8, porque nadie cree, son pocos los estudiantes que creen que se merecen un 10, cuando muchos de ellos se merecen un 10. Entonces, los números déjenlos de lado, mejor hagamos rúbricas. Y no sé qué episodio sea, Adri, igual si nos ayudas a checar en la lista de los episodios anteriores cuál episodio era para que puedan revisarlo directamente. Y otra es la evaluación de pares, que ya me estaba confundiendo hace rato. La evaluación de pares que sea constructiva. Hay una dinámica que a mí me encanta, que cuando se genera un proyecto y ya se entrega un producto, o una propuesta o una solución, especialmente en las metodologías más activas como el Challenge-Based Learning o algo así, es bien bonita y es bien divertida porque les decimos, pues dividimos el grupo o los equipos en ángeles y demonios. Y esta la aprendí, esta dinámica yo no la conocí hace pocos años, de hecho, con una incubadora que estuve participando, mentoreando algunos de sus proyectos, y se llama Ángeles y Demonios. Y los ángeles tienen la consigna de decir cosas buenas que ven en el proyecto o en el producto o en la solución o en la propuesta que se presenta, y los demonios tienen la consigna de decir no necesariamente, no lo que está mal, sino cómo puede mejorar. Los demonios, la pregunta que responden es ¿cómo lo puedes mejorar? Y entonces los estudiantes van a decir, a mí me gusta cómo le pusiste esto y esto y esto. Y el demonio va a decir, yo creo que podría funcionar mejor si haces X, Y, Z. Y entonces esa evaluación constructiva entre pares también ayuda a la metacognición, porque al evaluar yo, como uno de los procesos de orden superior, procesos cognitivos de orden superior que comparte Bloom con la nueva modificación de Krathwohl y Anderson, esos procesos son los que hacen que la gente aprenda. Evaluar enseña muchísimo, más que hacer un resumen. Entonces, bueno, esa es la otra, ¿no? Y por último, siempre enfoquémonos en evaluar lo que realmente importa. No es importante los datos en un mundo en el cual los datos están en la palma de nuestras manos en el celular. Es muy importante evaluar lo que importa, y esto es más que resolución de desafíos, es habilidades esenciales. Y es muy importante que se evalúen las habilidades esenciales a través de procesos activos de aprendizaje. Y entonces, si enfocamos la evaluación a habilidades esenciales, estamos favoreciendo la metacognición, porque el estudiante lo que tiene que reflexionar no es si aprendió o no una cosa, sino más bien si está siendo la persona que quiere ser. Y eso es muy poderoso. Y hasta aquí la parte de digamos, la intensidad de Chuy. Entonces, Adriana nos acaba de compartir en el chat el episodio donde hablamos de las rúbricas, y de hecho la infografía ya está compartida en el grupo de Facebook. Es el episodio 5 y ahí está la liga de YouTube en el chat por si quieren escucharlo o verlo más tarde. Y bueno, me gustaría abrir micrófonos también ahora que estamos compartiendo en vivo en Facebook. Si quieren hacer preguntas en Facebook, abrir micrófonos aquí, preguntar, comentar,
complementar también, seguramente algunas de sus experiencias pueden enriquecer mucho lo que estamos diciendo aquí en esta presentación. Entonces, ¿cómo ven? ¿Hay alguien que quiera compartir algo? En el Adri, ¿no? Facebook llegó una pregunta. Eh, Adelante. bueno, como estabas hablando acerca de las prácticas metacognitivas en el aula, pero hablabas en forma presencial, pues nos ponen cómo podemos hacer estas prácticas metacognitivas, pero ahora vía remota, ya que las clases van a ser online. Ya. Sí, bien importante esa pregunta porque justo ahorita todavía con el anuncio de que vamos a iniciar clases y van a ser virtuales, pues va a ser muy importante esto. Bitácoras o diarios de aprendizaje, procesadores de texto. O sea, la bitácora o el diario de aprendizaje es escribir. Entonces, procesadores de texto, pues es la manera en la que uno escribe en las computadoras. Y ahora, es bien bonito porque ahora con la tecnología tan avanzada y cuando tenemos esto que es un iPad, no necesariamente tiene que ser iPad, pero el iPad a mí en lo personal, como ustedes saben, si me han seguido desde el principio, como ustedes saben, yo estoy eh, casado y soy parte incluso de la red de educación de Apple. Pero el iPad lo que ofrece es mucha creatividad en un procesador de texto. Entonces no se vuelve simplemente escribir texto. Puedo meter imágenes, puedo meter diseño, puedo hacer cosas bien bonitas, incluso infográficas. Y las bitácoras o diarios de aprendizaje pueden ser infográficas, pueden ser muy, muy de diseño, pueden tener muchos colores, muchas imágenes y textos en cajas y en globos y todo esto. Entonces, permítanles a los estudiantes que sus bitácoras sean divertidas, que sean creativas y que sean personalizadas a como a ellos les gusta expresarse. Eh, Les vamos a compartir en el grupo de Facebook y igual si lo quieren buscar en internet y si tienen estudiantes que tengan esta posibilidad. Apple hace tiempo publicó un libro que se llama los elementos del aprendizaje, Elements of Learning, y ahí hay unas rúbricas muy sencillas para evaluar la creatividad y para evaluar el aprendizaje de acuerdo a estos principios de aprendizaje digital. Y uno de ellos en personalización es que los estudiantes sepan al menos los principios básicos de diseño. Y hay otras guías para los que tienen iPads que pueden utilizar, que son Everyone Can Create, Creatividad para Todos, así lo pueden encontrar de Apple, lo pueden encontrar en Internet. Y hay unas guías de creatividad para todos que hablan de cómo hacer foto, cómo hacer video, cómo hacer dibujo, animaciones. Es también padre, es todo lo que ya se puede hacer en la tecnología, es impresionante. Entonces, ese es el primero, ¿no? Los procesadores de texto, como lo hacen bitácoras. ¿Quieren tenerlos compartidos? También pueden usar Google. Está el Google Drive. Pueden abrir una página, un procesador de textos de Google que les permite a los docentes incluso generarlos ustedes para que los estudiantes ya nada más entren y vayan registrando ahí sus bitácoras, ¿no? Las reflexiones grupales siempre programen bien sus tiempos en su Zoom o en sus videoconferencias, no sé qué, dependerá de mucho de la conferencia que tengan. Eh, en Zoom específicamente, y a mí por eso me gusta mucho usar Zoom para mi trabajo y para las capacitaciones que ahorita han sido continuas, o sea, llevo pegado a Zoom desde las 8 de la mañana hoy, perdón. Pero me gusta mucho Zoom porque tiene una opción que es dividir los grupos en grupos pequeños para discusiones y puedo estar entrando a cada una de esas discusiones a escuchar. Y esas discusiones pueden servir como procesos metacognitivos de reflexiones en grupos pequeños. Entonces también esa posibilidad. Si no, lanzar preguntas y que los estudiantes respondan, esa es la opción. El SQAC se puede hacer también en un procesador de textos colaborativo que pueden hacer al grupo y que pueden empezarlo a hacer en una semana para ver el tema de la semana, a lo mejor cómo le van dando seguimiento. No todos los temas necesitan ser SQAC, no todos los temas que están en los libros de texto, pero sí puede ser nada más un proceso de cómo se sintieron en la semana y cómo aprendieron en la semana, ¿va?
La autoevaluación, igual puedes usar grupos pequeños de Zoom, pueden tener los videos en algún sitio privado o en su plataforma de aprendizaje, porque imagino que ahora sí las escuelas pues han generado plataformas de aprendizaje, o en grupos de comunicación si los estudiantes tienen ese acceso, ¿no? Estoy hablando con el supuesto de los pocos estudiantes a nivel nacional que tienen acceso a esta tecnología, lamentablemente, pues esas son las posibilidades. Compartir videos de sus proyectos, que los demás comenten, como Ángeles y Demonios también, o que comenten ciertas preguntas que ustedes tendrían que enseñar que permitan esto. Y la evaluación constructiva entre pares también. O sea, las rúbricas incluso se pueden hacer interactivas con Google Forms o con Numbers para iPad. Se pueden poner que los estudiantes califiquen con estrellitas o con una escala de 1 al 5, como ustedes lo quieran diseñar. Pero hay muchas opciones. Solamente depende más de la creatividad de cada uno de ustedes para ver cómo lo pueden implementar en procesos remotos, pero a mí se me ocurre eso. Se me ocurre principalmente llevar un diario de aprendizaje y utilizar Padlet, por ejemplo, padlet.com, así. Es un muro en internet en donde todos los estudiantes pueden ir subiendo pues cositas, ¿no? Hay otro que es Seesaw. Seesaw es una aplicación de internet que es como un muro y puede estar cerrado y es un poco más seguro. Seesaw permite que los estudiantes compartan fotos de su trabajo o fotos de ellos mismos o pequeños videos de reflexión y en un muro, y ahí es como un Facebook, pero como muy controlado y para niños. Pueden ponerle corazoncito, pueden poner comentarios. Está muy interesante, también lo pueden buscar. Se llama Seesaw. Y está bien raro porque el otro día justo necesitaba acordarme del nombre de la aplicación y se me había olvidado. Pero ya me acordé y es Seesaw. Y ya, respondí esa pregunta, Adri. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Bueno, también nos preguntan que ahora cuál es el rol del profesor al promover la metacognición en los alumnos. El mismo. El mismo rol del profesor que debería de haber sido ya desde hace décadas es el mismo rol que tenemos que tomar ahora. Ya no podemos ser esos profesores adiestradores o celadores que controlen a sus estudiantes y que le estén constantemente, ponte a trabajar y ponte a hacer y ponte el otro. No, tenemos que ser, y también eso va a ser muy importante. Estaba hablando un poquito de eso, va a ser muy importante que también aprendamos a comunicar esto a casa. No podemos ser, y menos en entornos remotos y virtuales, no podemos ser ese profesor que está atrás de los estudiantes todo el tiempo, por obvias razones, pero además porque tampoco es lo correcto. Queremos que los estudiantes generen autonomía, que aprendan a aprender, que la metacognición sea una forma de aprender para ellos. Y no lo vamos a hacer si queremos controlar todos los procesos que viven, ¿no? Sino más bien es valorar los procesos que viven e integrarlos en un aprendizaje colectivo más líquido, más orgánico, y que no es, y también aprender que no todo está en nuestro control. Hay que aprender qué está en nuestro control. Hay tres esferas, perdón, hay tres esferas que tenemos que considerar siempre, y eso va a ser muy importante. Hay una esfera de control. Yo le digo las esferas de poder. Hay otras teorías que les dicen los marcos o las esferas o las dimensiones. Yo le digo las esferas de poder, aunque ya me dijeron que se suena como Dragon Ball. Pero hay tres esferas. Es la de control, es la de influencia y al final tenemos la de consideración. Creo que ya lo había dicho en algún otro capítulo, pero siempre es bueno recordarlo. Y es en la esfera de control, tenemos que aprender a diferenciar lo que está en nuestras manos lo que está en nuestras manos hacer. Nosotros podemos
crear los documentos, generar las experiencias, tardarnos 20 horas en hacer un video de 20 minutos, hacer canciones, pararnos de cabeza. Tenemos que considerar lo que controlamos no es nunca la otra persona. Yo solo tengo control sobre lo que yo hago como docente. La otra persona está en la parte de la influencia. Y aquí es como invito al otro a hacer algo, ¿no? O hacer también. ¿Cómo invito yo a los estudiantes a que hagan esto? Pero ya que lo hagan ellos es responsabilidad de ellos, no puede ser responsabilidad de mía porque yo no tengo control sobre la voluntad de las otras personas. Ni siquiera con magia lo podría hacer. O sea, la voluntad de las personas es propia de cada persona, pero lo que sí podemos hacer es que tenemos una posición que nos permite influenciar a las otras personas, invitar a las otras personas a que hagan algo, ¿no? Con las reglas con las que se viven todo esto. Por eso es muy importante que se transmita a casa el alcance que se tiene en la escuela. Y consideración, por supuesto, las cosas que suceden, que nadie tiene control sobre ellas, pero que suceden y que nos afectan. Lo que es, ¿no? Y dentro de lo que es, por ejemplo, pues está el COVID-19. Eso está dentro del marco de consideración. Está dentro del marco de consideración que la SEP hoy está dentro del marco de consideración. Se me borró. Está dentro del marco de consideración que la SEP diga que iniciamos virtualmente. Lo que dice la SEP está dentro del marco de consideración. Nosotros en el aula no lo podemos cambiar. Lo tenemos que integrar, ¿vale? Y otras cosas que suceden en el mundo, ¿no? Ejemplo, algo bien interesante en las escuelas como ejemplo de lo que está en el marco de consideración y que tendríamos que aprender a integrar dentro de las experiencias de aprendizaje. Lo que pasó en Beirut, lamentable lo que pasó en Beirut, pero es algo que seguramente tiene, imagínense si ahorita tuviéramos clases, afortunadamente estamos de vacaciones y los niños lo socializarán su impacto o su impresión de eso en sus casas, pero si estuviéramos en clase, tendríamos típico que llegamos el lunes y si pasa algo el fin de semana como esto, el lunes los niños siempre quieren hablar de eso y no quieren hablar de otra cosa más que de eso. Aprender a que el marco de consideración es todo lo que sucede en el mundo, que está impactando en la mente de las personas y que pueden ser, nosotros tenemos el control, ahí sí tenemos el poder de generar experiencias o diseñar experiencias que transformen eso impactante en oportunidades de aprendizaje. Y ahí, por ejemplo, podemos aprender por qué las normas de seguridad son importantes, por qué existen tratados internacionales, por qué la gente sí está ayudando, por qué, o sea, hay muchas cosas que se pueden aprender de estas situaciones, en vez de quererlas sacar, porque estamos inmersos, por eso es que las esferas son unas dentro de otras, por eso es que el control está dentro de la influencia y la influencia está dentro del marco de consideración, porque el control es muy poco lo que controlamos, ¿va? Solamente nosotros, que somos todo, pero cada uno en nuestra individualidad somos nuestro todo y es lo único que controlamos. Tenemos una pregunta en chat de Isela. En esta situación, muchas gracias Isela por tus palabras. En esta situación la parte emocional influye, por supuesto. ¿Cómo consideras que se puede lograr nuestros aprendizajes educativos? Por lo emocional, entiendo que lo que dices es cómo la parte emocional influye en cómo aprendemos y sí que reconociendo las emociones del otro. Voy a borrar esto porque creo que quedó claro. De todos modos vamos a hacer esto reconociendo las emociones de los otros.
Y vuelvo a decirlo, las emociones del otro están en otra esfera que no está dentro de nuestra esfera de control. Pero puedo yo diseñar una experiencia. Si yo veo que mis niños están tristes o mis estudiantes están sacados de onda por algo que sucedió, aprovecho eso, reconozco eso y si es necesario, aunque no abone al programa, pero puede enseñar más el hecho de que yo destine algunos minutos para socializar esas emociones y ver qué es lo bonito que podemos sacar de eso, puede enseñarle más a los estudiantes eso que los 20 minutos que perdemos de trabajar en un libro de texto. Entonces, reconocer las emociones es importante. Recuerden que somos una triada. Somos mente, este es un cerebro. Somos corazón y somos cuerpo. Y esta triada es inseparable. No puedo solamente enseñarle a la mente, porque entonces estoy dejando al cuerpo y al corazón de fuera. Tengo que enseñarle a la mente, tengo que enseñarle al corazón y tengo que enseñarle al cuerpo a través de estas experiencias de aprendizaje. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien que quiera hablar por aquí? O Adri, no sé si quede alguna pregunta pendiente por allá. Sí, hay otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo podemos evaluar a los alumnos basándonos en la metacognición de los alumnos sin que estos se vean afectados en sus calificaciones? Así. Con el que aprendí y con cómo lo aprendí. Al final, sé que estamos, al menos en el caso de México, porque sé que tenemos gente de algunas otras partes de Latinoamérica y gracias que están aquí, pero al menos en el caso de México y en muchos países de Latinoamérica, los ministerios de educación o las secretarías de educación dictan los programas y ya tienen, digamos, impuestos ciertos programas que se deben de cumplir. Sin embargo, uno en la práctica tiene algo que se llama, o generalmente tenemos algo que se llama libertad de cátedra, y esa libertad de cátedra no nos dice tal vez no es que podamos cambiar qué enseñar, pero sí podemos cambiar cómo enseñarlo. Entonces, es una mala práctica que no está expresada en ningún lugar y no está firmada en ningún lado, ni es una obligación. Es una mala práctica que pensemos, por ejemplo, que tenemos que llenar los libros de texto o que tenemos que terminar los cuadernos. Y entonces estamos haciendo, pero no estamos aprendiendo. Creo que en ese sentido, por eso, si el cuaderno en vez de volverse un cuaderno de notas se vuelve una bitácora de aprendizaje, esa es una opción. No necesitas un cuaderno cuando tienes una bitácora de aprendizaje, porque no hay ninguna regla más que la que crea la escuela de cómo llevar tus notas, ¿no? Si tienes un libro de texto con el contenido, ¿para qué haces notas? Mejor haces bitácoras de aprendizaje, porque ya tienes el contenido en el libro y lo tienes además en internet. Por ejemplo, esa es una opción. Habría que buscar opciones de esa manera, ¿no? De cómo podemos aprender a hacer metacognición a pesar de todas las cosas que suceden en el colegio, o de las reglas que tenemos que cumplir, o de los programas que tenemos que cubrir. Entonces, el cómo es el que no está estipulado al 100% en los programas nacionales de ningún país. Entonces, si no, imagínate, te vendrían así como instructivo a ABCD, como los libros del maestro de algunas editoriales, que lo único que hacen es entonces ponte a trabajar como si fueras máquina y que no te importe esta triada de mente, corazón, cuerpo de los niños, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos eso. Creo que es un cuestionamiento interesante. No hay una respuesta, claro, mi respuesta no es la última, pero es la sugerencia que yo hago. Yo, por ejemplo, yo diría eso.
dejen de tomar notas y mejor hagan bitácoras de aprendizaje. ¿Qué significa lo que dice en el libro para mí? O cómo lo puedo, o que esa bitácora vaya más allá de que es tomar notas o hacer apuntes, ¿no? Eso. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, Adri? ¿Alguien aquí que quiera compartir algo? No, son todas las preguntas. Excelente. Pues igual de todos modos ya terminamos y ya llegamos al final de este programa, de este episodio 14 de Pandemia Educativa. Me gusta mucho a mí el tema de las prácticas, de la metacognición y de las prácticas metacognitivas. La invitación es llévenlo realmente a su práctica, intenten realmente hacer metacognición con sus estudiantes y también síganos en redes. Síganos en Facebook, tenemos el grupo de Pandemia Educativa donde ahorita estamos un poquito atrasados porque afortunadamente hemos tenido mucha chamba, pero tenemos de los últimos capítulos tenemos ya las infografías casi listas para compartirlas ahí, para que puedan ustedes utilizarlas, para que puedan sacar información, para que puedan llevar estas herramientas. Pero nos ayudaría mucho que compartieran en sus redes sociales a nuestro programa de Pandemia Educativa. Lo pueden ver en YouTube y lo pueden compartir. Pueden compartir también nuestro contenido desde las páginas y desde nuestras redes sociales que son EvasMX en todas, Twitter, Instagram y Facebook es EvasMX. Y ahí pueden compartir lo que nosotros creamos para ustedes con mucho cariño. Y mientras más personas estén dentro de Pandemia Educativa, más preguntas vamos a tener y más temas vamos a tener para conversar. Y eso es bastante emocionante para mí porque a mí me encanta investigar, conversar y ver y traer cosas a la mesa de lo que debemos de hacer en educación para enfrentar esta nueva normalidad, pero también para transformar el futuro que queremos vivir. Entonces, muchas gracias por este último episodio de Pandemia Educativa. Nos vemos todos los jueves a las 16 horas México, 17 horas en Chile. Y pues estamos en contacto. Que tengan muy buena tarde.